Buenas noches, Enrique y Cintia. Vamos a seguir con las clases de taller de física. Lo que vamos a hablar ahora es del contraste radiográfico, ¿sí? Tenemos radiográfico, ¿sí? Ahora, todos sabemos que es el contraste radiográfico, ¿no es cierto? Es poder distinguir una estructura dentro de una placa radiográfica. ¿De qué depende? De dos factores, digamos. La diferencia de absorción de tejidos adyacentes cuando se está pasando y la densidad óptica que se produce cuando se está imprimiendo la imagen o se está mirando la imagen en una copia blanda, como podría ser un televisor o un monitor. ¿De qué depende? De la penetración. ¿Sí? ¿Quién es el que brinda la penetración en este caso? El kilovoltaje. ¿Sí? Ahora, ¿de qué depende el objeto? ¿Sí? Y la energía del fotón. Recuerden, esto es lo que estudiaron ustedes cuando se recibieron de técnicos, ¿sí? ¿Por qué el objeto? Porque depende del número atómico, Z, la densidad y el espesor. Nada nuevo, o sea, depende de esas tres cosas, del número atómico, la densidad y el espesor. Ahora acá viene lo importante, la energía del fotón. ¿De qué depende? Del kilovoltaje, la filtración y el ánodo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? El kilovoltaje, nosotros sabemos que a mayor kilovoltaje, mayor velocidad con la que salen los fotones desde el cátodo hacia el ánodo y producen rayos X de mayor poder de penetración. ¿Por qué la filtración? Depende del filtro emisreductor y del colimador que tengamos, ¿sí? No es lo mismo tener 1 milímetro de aluminio que tener una combinación de 1 milímetro de aluminio y 1 milímetro de cobre. Es totalmente distinto, ¿sí? O tener un tubo mamográfico que tenga molibdeno, que sea una combinación de molibdeno, renio y tungsteno, ¿no es cierto? Entonces el filtro va a tener molibdeno y renio y aluminio, ¿sí? Eso hace que la absorción sea diferente. ¿Y por qué el ánodo? Como vemos, el ánodo puede ser fijo, giratorio, o puede estar construido de esos tres elementos. Puede ser de tungsteno, de renio o de molibdeno, ¿sí? Eso hace que el poder de penetración del fotón sea diferente. De hecho, ¿no es cierto? Ustedes van a ver, más adelante vamos a ver que en los equipos de mamografía muchas veces el ánodo es de molibdeno y los filamentos son de molibdeno. Producen muy buena energía, ¿no es cierto? A bajo kilovoltaje, con buen poder de penetración. Después, perdón, disculpen, la radiación dispersa. ¿Por qué la radiación dispersa? Sabemos que la radiación dispersa es la enemiga número 1 del contraste radiográfico, ¿sí? Ahora, ¿de qué depende? Hay una cosa que se llama fuente, ¿sí? Ahora, o sea, nosotros, en todo el conjunto, ¿no es cierto? ¿De qué depende? Del tamaño del campo.
¿Sí? El espesor del paciente y el kilovoltaje. ¿Cuál es el tamaño del campo? Es la colimación. O sea que si ustedes coliman, menor radiación dispersa hay. ¿Sí? El espesor del paciente influye, como les decía, recuerden, no es lo mismo una persona como yo que mide unos 75, unos 78, que pesa 80 kilos, que venga una persona de 1,50 m y pese 80 kilos. Es totalmente distinto el espesor de la persona. Y bueno, y de nuevo el kilovoltaje. ¿Sí? ¿Por qué el kilovoltaje? A diferencia de lo que todos creen, ¿no es cierto? A mayor cantidad de kilovoltaje, mayor radiación dispersa. ¿Sí? No es como todos piensan que uno le da mayor kilovoltaje, no hay tanta radiación dispersa. No, hay mayor cantidad de radiación dispersa si ustedes aumentan el kilovoltaje. ¿Y cuál es la otra cosa que importa? La parrilla antidifusora. ¿Y acá dónde importa? El índice. El índice es esto, la diferencia entre la base y la altura, ¿sí? La altura divide la base. Si es grande, ¿no es cierto?, va a frenar mucha mayor radiación dispersa que una que tenga un bajo índice. Es lo que se ve en primer año, que vimos en Física 1. Ahora, el otro punto es el receptor de imagen. ¿Por qué? Acá influye una cosa llamada curva, la curva característica. Recuerden esto. No todos los receptores de imagen tienen la misma curva característica, eso lo hace diferente, ¿sí? O sea, ¿para qué fue diseñada? No es lo mismo una placa de radiología convencional que una mamográfica o una industrial. Son totalmente distintos, ¿no es cierto?, el diseño, porque están orientados a distintas cosas. Y otra cosa es el procesado. Depende cómo procesen ustedes la placa, ¿no es cierto?, la imagen o receptor de imagen, van a tener una buena o mala calidad en el contraste radiográfico. Yo creo que Cintia trabaja con revelado manual, ¿sí? Entonces es muy complicado porque tiene que fijarse en la temperatura, en la humedad y todo lo demás. Mientras que Enrique trabaja con radiología digital computarizada, entonces lo que hace es descargar el chasis en la computadora y la computadora es la encargada en forma automática de controlar los tonos de grises para generar una buena imagen, ¿sí? Todo eso influye en la formación del contraste radiográfico, como pueden ver, ¿sí? Y después, algo importante, la exposición. ¿Por qué la exposición? Porque la exposición, ¿no es cierto?, son los valores que ustedes utilizan para hacer una imagen radiográfica. Por ejemplo, para hacer una mano, 50 kilovoltios, 50 miliamperios, 0,04 segundos. ¿Sí? Eso respecto de un equipo, de un sistema pantalla, película, ¿sí? Por lo general hoy se está estilando que si ustedes usan sistemas digitales, utilizan directamente 600 kilovoltios, 10 kilovoltios más de los valores normales. Y al mismo tiempo. Como pueden ver,
¿no es cierto?, la forma en la que se encara la producción de la imagen en los valores de exposición, en los valores exponenciales, varía, dependiendo del tipo de equipo que se está utilizando. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a ver por último otra cosa. Este es el contraste. ¿Sí? Ahora vamos a ver la densidad radiográfica. ¿De qué depende la densidad radiográfica? Bueno, disculpen cómo escribo. ¿Sí? Acá es importante la sensibilidad del receptor de imagen. ¿Sí? Y de este otro lado, de nuevo miren, por un lado la sensibilidad y por el otro los valores de exposición. ¿Sí? Acá, ¿qué es importante? Si es un sistema pantalla-película, la pantalla. Y por el otro lado, la película. El material, el espesor y el kilovoltaje. Vamos poniendo y después vamos explicando. El tipo, el procesado y la sensibilidad espectral. De este lado, el paciente. ¿Sí? De nuevo, ¿qué es lo que entra? El espesor y la densidad. De este lado, el equipo. ¿Sí? Kilovoltaje, miliamperaje, tiempo, forma de la onda. Ya vamos a ver qué es. Otros. El Potter Bucky. El tamaño del campo. ¿Sí? Y la distancia, foco, receptor de imagen. ¿Por qué todo esto? La sensibilidad del receptor de imagen, como pueden ver, esto es algo básico, ¿no es cierto? Depende de qué, de la pantalla intensificadora, ¿sí? Depende de qué material esté construido. No es lo mismo tuntato de calcio que fósforo o tierras raras, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a emitir una determinada cantidad de luz, una determinada longitud de onda, o sea, color, ¿sí? Puede ser azul o verde. Entonces, importa el material. El espesor, ¿por qué? Porque en función del espesor determina la velocidad con la que va a ayudar a formar la imagen radiográfica en la película. Al igual que el tamaño del grano, ¿sí? A mayor espesor, mayor producción de luminosidad, entonces hace que la película forme más rápida la imagen latente. Ahora, ¿por qué la película? El tipo. Puede ser un tipo de grano medio, grano fino o grano grande, ¿sí? Puede ser sensible al azul o sensible al verde. El procesado, ¿por qué? Porque puede ser procesado en un chasis a la luz del día, o sea que el chasis es descargado por una placa en forma automática, el revelado es automático o puede ser revelado manual, ¿sí? Y si es una placa, una película del tipo de fósforo, ¿no es cierto? La descarga la lectora y la lectora la lee y la procesa y después la imprime, ¿sí?
la sensibilidad espectral. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver, como les decía, ¿son sensibles a qué? Al azul, al verde, o en el caso de una película que se utiliza para imprimir en radiología computarizada, sensibles al rojo. Por eso se usa radiación infrarroja o un láser rojo. Si usted usa un láser de cualquier otro color, la placa no va a responder. Responde únicamente a lo que es sensible, al azul, al verde o al rojo. No va a responder a cualquier otro color. Ahora, la exposición del receptor de imagen. ¿Por qué? De nuevo, el paciente. Depende del espesor del paciente y la densidad del paciente, ¿sí? O sea, no es lo mismo que tenga 90 kilos, una persona que tenga la misma estatura y pese 90 kilos, sea músculo, tiene una densidad diferente a una persona que tiene la misma estatura, pesa 90 kilos y tiene mucho tejido adiposo. Hace que varíe la densidad. Y también el espesor, o sea, mientras más gordita sea la persona, ¿no es cierto?, más difícil es que llegue la radiación hacia el receptor de imagen. Ahora, los equipos, o sea, ustedes pueden utilizar equipos monofásicos, trifásicos, de alta frecuencia, frecuencia media y baja frecuencia. ¿Sí? Todo eso influye en ¿qué? En los valores de kilovoltaje, miliamperaje y tiempo que pueden utilizar. ¿Por qué? Porque van a encontrar que hay tubitos que únicamente rinden hasta 300 mA, otros que rinden a 500 mA. Por ejemplo, nosotros tenemos uno que está orientado a ser preocupacionales, entonces el tubo fue fabricado en China para una empresa italiana, ¿no es cierto?, haciéndonos creer a todos que es italiano, pero no, fabricado en China, y es de 650 mA. El tiempo que puede trabajar el tubo, ¿no es cierto?, por lo general, hasta 2 segundos, hasta disparos de 2 segundos. Y la forma de la onda. ¿Por qué la forma de la onda? Tiene que ver con la rectificación. Esta es la corriente alterna. Lo que tienen que hacer es tratar de rectificarlo para que se parezca lo más posible a la corriente continua, ¿sí? Entonces no es lo mismo rectificar con 2 diodos, con 4 diodos, con 8 diodos, con 12 diodos o 16 diodos. ¿Comprenden? En los equipos de baja frecuencia. Mientras mayor cantidad de diodos tenga, más se va a acercar al espectro, digamos, a la corriente continua, la corriente rectificada. O sea que ustedes van a ver que esto es una cosita así. Ahora, los equipos de alta frecuencia funcionan de otra manera. ¿Por qué? Porque lo que hace es, ¿no es cierto?, transformar los 380 voltios en frecuencia. ¿Sí? Lo que hace el equipo es elevar esta frecuencia, ¿no es cierto?, de hertz a ¿qué? A kilohertz o megahertz. Una vez que hizo eso, ¿qué es lo que hace el proceso? Agarra y transforma, ¿no es cierto?, en forma inversa estos kilohertz o megahertz ¿en qué? En kilovoltios. Si ustedes necesitan hacer una mano, 50 kilovoltios. Listo. Ahora, ¿cómo evita que la forma de la onda afecte el disparo? Los equipos de alta frecuencia por lo general tienen un banco de capacitores. El capacitor es un elemento, ¿no es cierto?, que tiene este simbolito que ustedes van a ver en todos lados, ¿no es cierto?, que almacena electricidad en forma de carga eléctrica y libera esa carga eléctrica como electricidad cuando el equipo lo necesita. Si el equipo sufre un bajón de tensión y necesita que
el capacitor se descarga ayudando a que se produzca un mejor disparo. De eso habla la forma de la tensión, la forma de la onda, perdón. Después los otros. Después el Potter Bucky. De hecho, volvemos de nuevo a la relación que existe entre la altura y la base. El índice del Potter Bucky, cómo está diseñado, si es focalizado, si es recto, si es cruzado. Todo eso influye. El tamaño del campo, de nuevo, la colimación, ¿no es cierto? Y el otro es la distancia entre el tubo de rayo X y el receptor de imagen. ¿Sí? Eso influye. ¿Por qué? Porque a mayor distancia, ¿no es cierto?, hace que haya mejor densidad y contraste radiográfico en la imagen. Por eso es importante la distancia foco-receptor de imagen o distancia foco-película. Hasta la próxima.